La frase "no conozcas a tus héroes" se me viene a la mente cuando veo esta serie. Hola a todos, mi nombre es Enrique Presa y el día de hoy hablemos de Chespirito sin querer queriendo. Ya sé que ha pasado tiempo desde que culminó la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, pero aún así quería dar mi opinión respecto a esta gran serie. Al ser una serie biográfica, no considero que haya cosas ni buenas ni malas, solo un vistazo lo más real posible al cómo sucedieron las cosas. Esta serie biográfica recorre el ascenso de Roberto Gómez Bolaños, o más conocido como Shakespeareito. Si algo hace muy bien esta serie es jugar con la nostalgia, el ver momentos del pasado de Roberto Gómez para entender el por qué hacía las cosas, los momentos en los que sentía la inspiración y poco a poco iban naciendo las ideas para estos personajes, ideas que después eran cambiadas o modificadas, como por ejemplo el caso de Chapulín Colorado, que originalmente iba a ser verde, o el caso de Chavo el Ocho, que originalmente iba a ser protagonizada solo por el Chavo y Don Ramón. El cast es simplemente algo que me encantó. Desde el momento que aparecían los actores, sabías qué personajes iban a interpretar, y no solo en cuanto al aspecto físico, sino en cuanto a los gestos, la personalidad, la locución, y Pablo Cruz como Roberto Gómez es idéntico. En cuanto a la narrativa, considero que fue bueno que no lo hicieran lineal, al contrario, jugaban entre el origen, el pasado y el presente, más en específicos en el viaje a Acapulco, ya que marcó un antes y un después para el futuro de la producción del Canal 8 y de nuestro querido elenco. ¿Que te confundía de rato en rato? Sí, es cierto, pero si has visto y entendido Dark, entonces puedes entenderlo todo. Los recursos narrativos es otra cosa que me fascinó de esta producción. El zoom y los paneos cuando Roberto estaba pensando en nuevas ideas, la fotografía en lo estético de la serie, la colorización para transportarnos a otras épocas, los planos detalle y los planos abiertos para mostrarnos algún elemento, situación o locación icónica que emocionalmente nos transporta a esas épocas en las que veíamos estos programas con nuestra familia. Los que crecimos viendo El Chapulín Colorado, El Chavo del Ocho, Chespirito, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, El Ciudadano Gómez, sabemos perfectamente las carcajadas que nos sacaba cada uno de estos programas. Lo que muchos no sabíamos era lo que pasaba detrás de cámaras, el tremendo escándalo, drama, controversias que pasaban no solo miembros del elenco, sino familiares y miembros de la producción. Empezando con Florinda Mesa. Es curioso cómo la actriz y el personaje tienen más cosas en común que solo el nombre, y hablo de su personalidad antipática y complejo de superioridad. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma, que vive la misma vecindad que tú, fue la causante de varios conflictos, por no decir todos, entre miembros de la producción, del elenco y de la familia. En cómo se metió en la vida de Roberto Gómez, un hombre no solo felizmente casado, sino con hijos, y para rematar se metió con el dueño del circo mientras estaba con el director. Todo para tener cierto peso y poder. De hecho, no me sorprendería si la verdadera razón por la que doña Florinda sale con el maestro Longaniza fuera solo para tener cierto favoritismo hacia Kiko y hacerlo aprobar sus materias, ya que sabemos que su hijo era un completo bruto. Y hablando del hijo, nos podrá encantar el personaje de Kiko, pero al igual que Florinda Mesa, tienen algo en común con sus personajes, y en este caso es la envidia. Y no solo por sentirla, sino más bien por causarla. Literalmente le ofrecieron un papel que lo llevó al estrellato, a pesar de que él diga lo contrario, y la envidia y el hambre de fama lo llevó a tomar no solo malas decisiones, sino a ser un mal agradecido. Tú sé que es la gran estrella y no me deja brillar. Y no me refiero solo con Roberto, sino con sus compañeros y miembros de la producción con quienes compartió tanto y aún así estuvo dispuesto a separarlos, a crear discordia y abandonarlos apenas tuvo la oportunidad. Y obviamente el mismísimo Roberto Gómez. No voy a hablar mucho de lo que le hizo a su esposa y a sus hijos, el cómo su esposa se entregó al inicio todo y lo apoyó, y aún así el cómo se lo pagó, porque cada quien ya tiene su juicio respecto a esta persona. Pero independientemente si lo admirabas o no, o si te caía bien o no, hay algo que es innegable, y es su gran talento. El cómo no le tenía fe a Roberto, cómo siempre le cerraban las puertas y a pesar de eso él jamás se rindió y terminó siendo no solo un gran comediante, sino un gran actor, director y guionista. Ahora la pregunta del millón. ¿La serie Chespirito, sin querer queriendo, cambió la manera en cómo veíamos a estos personajes y arruinó nuestra infancia? Considero que sí y no. Sí considero que cambió la manera en cómo veíamos a estos actores, pero eso no debe ser motivo para que veamos la serie o estos programas de una manera negativa. Al contrario, hay que saber separar al artista del arte. Y esta serie lo que hace es precisamente eso, demuestra ambos lados de una moneda. Y al menos en lo personal, vuelve estos programas más especiales, porque ahora que sabemos por todo lo que tuvieron que pasar los miembros del elenco, sus familiares, miembros de la producción, del Canal 8,
y todas las personas que de alguna u otra manera estuvieron involucradas en estos proyectos, tenemos más en consideración y apreciación todo por lo que tuvieron que soportar para brindarnos estos momentos en familia, momentos de alegría y felicidad. Y es por eso que independientemente de los problemas o no, al final valió la pena. Así que mi puntuación para Chespirito, sin querer queriendo, es un 9 de 10. Pero bueno, esa es mi opinión. Si les gustó, ya saben, denle like, compártanlo, suscríbanse y síganme en todas mis redes sociales. Conmigo será hasta el próximo. Hablemos de.